antes de empezar y liarnos con todo el material que tenemos, que no está mal para un añito, después del primer especial que hicimos. Aquí os dejo en el canalcito de Loki, de Lokimara. Os dejo también aquí a Naranjita, que ella sigue a full con sus gameplays. También Jan Robert, que si no lo seguís también, hacedle un super follow. Buen chavea, como diría bueno de Colga, buen chavea. Buena gente, aquí os dejo canalcitos de buena gente que tenemos aquí en el canal. Y bueno, ya sabéis que hace como un añito, más o menos, quizá un poco más de un año, sobre agosto del año pasado, hicimos un especial, bueno, varios especiales, dos, de Metroidvania, el volumen 1 y 2, de ediciones físicas en Switch, del género Metroidvania y sucedáneos, ¿no? Hola Dalber, hola guapo. Y la verdad es que salió una lista, unas listas que las tenéis en YouTube, tenéis los dos subidos a YouTube, que funcionaron bien, la verdad. Realmente era al principio de YouTube y tienen más de 120 horas de visualización de esos vídeos cada uno de ellos, es una locura. Gustó bastante. El género Metroidvania, como sabéis, está en auge y ha gustado mucho y gusta mucho. En Switch está bastante bien surtido. Y el primer especial fueron más de 80 y pico títulos, el segundo más de 70. ¿Y cuántos estarán ahora? ¿Cuántos tendremos? Hola, Vittorio. Después de un añito, un poquito más de un añito, pues nos damos los 40 y pico títulos en físico. Bueno, que han salido y que están anunciados para salir en físico en Switch. Y como premio he reunido otros tantos para redondear la cifra de 60 y pico títulos que yo entiendo y que tienen muchas posibilidades, muchísimas, de que en los próximos 2 años también lo veamos en la plataforma de Switch o Switch 2, pero yo creo que será en Switch. Hola Poropo. Así que al final tenemos una lista, más de 60 títulos que vamos a ver hoy, del género Metroidvania. Si alguno no lo conocéis, pues nada, lo apuntáis, aunque bueno, ya veréis que alguno está un poco durillo ya en precio, se sube poco a la parra, y vamos a empezar con alguno de ellos. Así que vamos a empezar ya con la cantinela, con la cantidad de títulos que tenemos hoy, que la verdad es que muchos están muy bien, y empezamos con el primero de la noche, el Haiku de Robot, un Metroidvania pixel, como podéis ver. De hecho hemos hablado alguna vez de él en el canal, que se agotó enseguida también. Pues ¿en dónde va a ser? En la página de Super Rare Games. Lo sacaron en físico en Switch. De momento es exclusivo para edición física en la plataforma de Nintendo. Juego que está bastante chulo. Y como veis el tema de colores, de hecho es bastante monocromático, bastante chulo. Un tapadete que nadie daba un duro por él y que después de la salida en la plataforma de venta de Super Rare ha cogido bastante boca a boca y ha subido mucho en precio, en segunda mano sobre todo. Y dice Ann Robert que es un juegazo. Sí, es muy chulo. Era un juego que nadie se prestó hasta que la gente de Super Rare lo sacó. Como, bueno, este que veis ahora ya lo sabíamos, conocíamos de él. De hecho había salido en físico en PlayStation 4 en Asia, con inglés, hace un par de años, pero Super Rare Games no la saca hace un par de meses. Creo que aún queda algo de stock, ya que le interesa en Nintendo Switch, en esta edición europea de Super Rare Games. La misma gente que ha editado Haiku, aunque también tenéis la opción de la versión japonesa asiática, que lleva inglés, un poquito más económica. Este Grime, otro Metroidvania que ya tiene sus 3-4 añitos. De hecho se está trabajando en la secuela, en Grime 2, también para Switch y otras plataformas, que llegará a futuro. Y que este ya lo tenéis disponible y además queda algo de stock. Grime Definitive Edition. Y bueno, este me sorprendió. Este lo jugamos aquí en el canal hace una semanita o dos, el Yars Racing.
Pues de Atari, conjuntamente con WayForward, que ha salido para PlayStation 5 y Switch en físico. Y es un juego Metroidvania que parecía muy sencillito y no está nada mal. De hecho, tiene fases de hackeo que son auténticos shooms, maps muy chulos y el juego nos gustó bastante. Esa mezcla de shoom con Metroidvania. Y a pesar de que yo la verdad no le tenía muchas esperanzas, pues cuando lo jugamos pues nos gustó. Buena música también, tiene una buena banda sonora, así que recomendable. Además es un precio bastante económico el juego. Si no queréis un Metroidvania muy complicado y luego además esa mezcla de shoom que tiene con esas fases que tiene de hackeo, lo vais a disfrutar. Este Gears Racing. Eso sí, quizá a muchos el tema de gráfico, que parece un gráfico más bien flash, pues igual le aleja un poquito de su compra. Pero bueno, el juego estaba bastante bien. Y la música, como podéis escuchar, muy chula, muy guapa. Buena banda sonora. Gears Racing. Bueno, uno que enseñamos aquí en el canal y me sorprendió una locura, el Euphoria 2. No me lo esperaba que fuera Metroidvania y nos gustó mucho. El hecho del backtracking, de mejorar habilidades, de comprar habilidades incluso en una máquina de expendedora. Lo jugamos en directo aquí en el canal hace 2-3 meses, no sé si se acordará Eva, o 3 meses. Y muy chulo, muy guapo. Este Euphoria muy recomendable. Este juego lo ha editado Retard Games en varias ediciones, edición sencilla y esas ediciones deluxe, con cajita de cartón, con algún otro extra. Y que además Selecta trajo la sencilla distribución aquí en España, creo. Pues os interesa. Muy recomendable. De hecho, la primera parte que salió en NES, eso simplemente eran plataformas puro y duro. Pero aquí nos han hecho un simple pero bastante efectivista y bonito Euphoria 2 para Switch y Play 5. Estas son las ediciones, como podéis ver. Esta sería la sencilla, la que tenéis a la izquierda, y la otra de la deluxe con la cajita de cartón. Bueno, uno de los juegos más premiados por la crítica y muchos usuarios, Animal Well, que además en este último showcase de Xbox también va a salir en Game Pass para Xbox, y que Limited Run pues nos lo va a traer físico. Se abrió el pre-order para sencilla y collector, creo que ya las sencillas empiezan a enviarse. Este juego bonito, pixel, y que está bastante bien. Al parecer la gente que lo ha jugado, lo ponen topísimo, muy top. El Animal Well, a tener en cuenta. Gráficamente, como podéis ver, muy original. Y bueno, a ver si lo podemos jugar nosotros también. Probarlo. La verdad es que el juego está chulo, ¿eh? Básicamente es muy original. Animal Well. Dice Naveche, ese no tiene doble salto, salta sobre pompitas. Entonces a Eva le va bien entonces. Naveche. Bueno, el Lost Epic. Este juego ya lo tenéis en físico. Pero lamentablemente este Lost Epic es una especie de Metroidvania RPG. Como podéis ver, muy bonito gráficamente. Ya ha salido en Japón, alrededor de hace 3-4 meses. Sencilla y collector para Switch. Lleva inglés en cartucho, por si os interesa saberlo. Creo que lo hemos enseñado aquí en el canal, incluso en compras. Pero lamentablemente no ha salido edición en Occidente. Pero que sepáis que este Lost Epic ha salido físico. Disponible en Japón, con inglés en cartucho. Y como veis, bastante preciosista a nivel gráfico.
Pero una pena que de momento Occidente, su salida retail ha quedado fuera. Este Lost Epic. La edición coleccionista es una preciosidad. Que nos llegó, es una preciosidad. Bueno, y aquí tenéis un juego no apto para mancos del salto. De un salto muy difícil de controlar, la verdad. Cuando lo estuvimos jugando en directo, la verdad es que se nos iba de madre. El tema del salto, que tienes que utilizar el rebote, bastante descontrolado. Hasta que Eva vio que había una opción de ralentizar el juego en opciones, y luego era mucho más asequible el tema del salto. Este Bo Path of the Teal Lotus, juego que ha salido solo físico en Japón con inglés, es la única opción disponible y parece que de momento va a quedar así, porque este juego era de Humble Bundle antes de su quiebra y el juego ha quedado en el limbo. Es decir, que de momento, de hecho además el equipo desarrollador lo ha comentado, no ve opciones de momento hasta que no aparezca un nuevo publisher interesado o que le interese salir o sacarlo en Occidente. A ver si vemos este año que entra algún interesado y que lo saque aquí. Pero de momento, si queréis jugarlo, y además con inglés en cartucho, tenéis la versión japonesa, que ya ha salido de unos meses, para poder jugar. Este Bo Path of the Teal Lotus. Hola Cel, guapo. ¿Qué pasa, guapetón? Yo os dejo también el canalcito de Acel. Bo Path of the Teal Lotus. La verdad que gráficamente es precioso, ¿eh? Muy bonito. Humble Games, que se fue al carajo. Bueno, un juego difícil, no, lo siguiente. Juego de playismo. El Rusted Moss, un juego que también ha salido en Asia, Japón, con inglés. Tampoco ha salido en Occidente, pero si lo queréis importar, ya sabéis, lleva inglés en cartuchito. Rusted Moss, un juego que tiene una premisa muy original. Se mueve, como podéis ver, por cuerdas, y disparo. Llevamos un arma de disparo. Pero que el juego es dificilillo, ¿eh? Es un juego bastante duro, pero es un Metroidvania. Además, pixel. Oropo, ¿cuántos tienes de aquí? ¿Cuántos tienes ahí apuntados? ¿Cuántos te faltan? Que yo sé que vas ahora mismo, estás a full. Hola Miguel, guapo, ¿qué pasa, guapo? Aquí estamos con el volumen 3 de Metroidvanias, después de un añito. A ver cuánto sumamos. Rusted Moss. Bueno, el Johan de Parhelion, el Blazing de Deep Blue. Juego de Inti Creators, increíblemente de momento no tiene versión occidental del mismo, basado sobre la serie de anime y manga de Johan. Como podéis ver, un juego muy chulo gráficamente, como todos los juegos de Inti Creators, y de momento se queda ahí, se queda la versión japonesa, que lleva inglés en varias ediciones que tiene, edición sencilla y collector, pero no sale en Occidente. Muy extraño, ni Limited Run, ni P-Cube, como el último de Green Guardians. No. Ni de hecho, ni tampoco hay anuncio, ni visos de que salga de momento. Que si lo queréis, la versión japonesa lleva idiomas occidentales, el inglés. Y juego que tiene muy buena pinta. Pero Johan de Parhelion, Blaze in the Deep Blue. Luego tenemos, si os interesa la serie, hay otro Johan de Parhelion, el Yumazu, creo que es Yumazu, que es un táctico RPG, el cual también lleva inglés. Salieron además a la vez en un mes de diferencia, y los dos llevan inglés, pero los dos han quedado de momento en territorio japonés sin salir por aquí. Inti, los maestros de Inti. Bueno, el Pronti, juego que nos lo trajo Clear River Games a Europa. Un Metroidvania muy original, submarino, es decir, bajo el mar. Salió a principios de año 2024. Muy chulo, muy bonito.
y creo que ha pasado bastante desapercibido. Nivel calidad y juego como tal. Un juego que a tener en cuenta a los amantes de los Metroidvanias. Y como veis, muy bonito. Este Pronti. Otro de los juegos que salen sin pena ni gloria, apenas se les da demasiado bombo, pero que luego como catálogo para la consola me parece brutal. Muy, muy chulo. Y si no me equivoco, creo que el Pronti no ha llegado a salir en otras plataformas, solamente en Switch en físico. Pronti. Ese además, como casi todo lo de Clear River, salió primeramente en Europa y no llegó hasta casi las 2 semanas que había salido en Francia, en Inglaterra y el centro de Europa no llegó aquí. Distribución española. Este principio de año. Pronti. Bueno, aquí tenemos uno de los juegos más caros Metroidvanias del catálogo. Otro juego que distribuyó Super Rare Games en físico este año y que se ha disparado de manera rapidísima. Además, creo que el juego se vendió, creo que fue, no sé si batió el récord en agotarse más rápido en la página de Super Rare Games. Este Hack, este juego Pixel Metroidvania, y se agotó muy muy rápido y se ha disparado en precio, locura. ¿Lo has pillado hace poco, Anruabe? Pues que te ha salido bien de precio, porque realmente estaba bastante loco el precio de este juego, ¿eh? No, yo no me lo esperaba. A ver, me esperaba que se agotara. Sí que me lo esperaba. No me esperaba que se agotara tan rápido, pero sí que se agotara porque era un Metroidvania. Pero no que alcanzara los precios que está cogiendo este juego. Carete ya y un favor. Pues has tenido suerte, sí, porque mira los precios que están por ahí. Hoy me he asustado cuando lo he visto los precios. Bueno, el Promenade, un juego que es muy bonito. Me parece que no sé si lo llego a jugar. El Promenade. Sí, verdad, sí que lo juego, me comenta, sí. Como veis, pixel, muy bonito, precioso. Plataformas, puzzle y Metroidvania, sí. Tiene mecánicas de Metroidvania. Juego que ha distribuido en Play 5 y Switch la gente de Retard Games. Tanto edición sencilla como edición deluxe, que nos trajo por aquí Selecta también esa versión sencilla en retail. Juego muy preciosista. Dice Keiko, uy, qué bonito este. Sí, Keiko, ¿no lo tienes el Promenade? Muy chulo, muy bonito, ¿eh? Y la edición deluxe preciosa con la cajita de cartón. Me parece que Loki sí que lo llegó a comprar, ¿verdad, Loki? Pues tenlo en cuenta este Promenade, Keiko, muy bonito, muy chulo. Y tiene mecánicas muy guapas. Uno también del catálogo de Retard, que a veces... Bueno, de hecho Retard creo que el último año y medio de Switch tiene un catalogazo, ¿eh? Tiene licencias muy muy chulas y muy interesantes. Dice hacer que yo probé la demo y no estaba nada mal. Bueno, el Ender Magnolia, la segunda parte que jugamos aquí en el canal, en Steam. Y que, bueno, no sé si sabéis, pero que sale en Japón, ¿eh? En físico. De hecho ya tenéis el pre-order de la edición sencilla, la Collector. O sea que físico va a salir. No sabemos si llegará a más territorios, pero la edición japonesa sale a principios de este año 2025. Nosotros hicimos el pre-order de este Bloom in the Mist, de esta secuela, que nos encantó, nos gustó muchísimo, a pesar de que, a mi parecer, ha recibido alguna otra crítica sobre que era peor que el primero, y no para nada. Me pareció un muy buen juego. Quizá a nivel estético el primero lo bordó más, pero jugablemente me encanta igual como el primero, ¿eh? Muy chulo. Ender Lilies, secuela. Y si os interesa, tenéis este juego en pre-order en Amazon Japón, sencilla y Collector.
La edición japonesa, la Collector del primero, es brutal y se agotó 2 días antes de la salida y ahora mismo está disparadísima. Si es igual de calidad la Collector japonesa del segundo como el primero, es una compra casi imprescindible. El Ender Magnolia. Bueno, el Tokoyo. Este Tokoyo... El Tokoyo es un Metroidvania. Bueno, es un Roguevania. Lo denominan así. Tiene cosas de roguelike, pero de Vania también, como le pasaba al Dead Cells. Lo catalogan. Ya hay un nuevo género llamado Roguevania y es este Tokoyo de Pixel. Además, también distribuido por la gente de Retard Games. También edición sencilla y la Deluxe, que también llegó a traer aquí Selecta, la sencilla, que tenéis disponible. Hola, algo puro, muy buenas noches. Aquí estamos con Metroidvanias hoy, volumen 3. Ya habíamos hecho el primero y el segundo, que los tenéis disponibles en YouTube. Este es el tercero. Otros tantos títulos a sumar al catálogo de Switch, una brutalidad. Si sumamos los 80 y pico, 70 y pico de los primeros volúmenes, serían, pues eso, 150, ¿no? Más otros 40 y pico, cerca de los 200. Y luego hemos metido algunos extra que creemos que llegarán este año que viene, con otro físico también en Switch. Hola, Maite. Hombre, ya tenemos aquí la secta del tesoro. La secta del tesoro. Hola, guapos. ¿Cómo ha ido hoy el Fogopoli? ¿Mucha caña? Aquí tenéis el canacito tesoro de Chuck, como polis y muchísima buena calidad, muy buena gente. Pues hoy estamos con el volumen 3 de juegos físicos para Switch, Metroidvania. Después de haber hecho el primero y el segundo el año pasado, seguimos. Y aquí tenéis el Nocturnal. El Nocturnal no es un juego Metroidvania per se. Tiene mucha más acción, mucho más clásico de plataformas. Hay gente que lo incluye como el género Metroidvania. Creo que es interesante ponerlo porque además el juego de calidad este de Nocturnal está muy bien. Simplemente como juego y calidad que tiene está muy bien. Sabemos que está trabajando también la secuela, la segunda parte, que también llegará en Switch en algún momento. Pero muy a tener en cuenta que esto ya ha salido en físico en Switch, para que sepáis que ha salido este Nocturnal. Gracias, guapetón, gracias, tesoro. Aquí tenemos el abuelo gamer, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Gorriche también por aquí. Colvio dice, jurado de dimisión, defraudaron como siempre los jueces, buenas noches. Bueno, entonces hoy si hubiera estado por ahí hubiera pillado, ¿no? Bueno. Hola, Nuevo Loco, pasa, guapetón. Yo os dejo canacito de Nuevo Loco. El juego que tenéis ahora mismo en pantalla es el Rain Wall. Un juego para muchos muy difícil y para un servidor también. Ya salió en Play 4 Limited Run hace tiempo. No entendíamos por qué no salía en Switch, porque salió digital hace 5 años y por fin tenéis el pre-order que se acabó este lunes. Llega a Switch con el DLC, la expansión extra y nada, que ha llegado a Switch por fin el Rain Wall, la babosa, esta babosa, juego muy difícil, ¿eh? Now on Nintendo Switch with dangerous new gameplay modes. Y además dice Eva que tenemos la key para un sorteito para jugarlo. Y aquí tenéis el canacito del abuelo gamer cuando se digne un día de estos a volver a admitir, ¿eh? El Rain World tenemos key y una para sorteo también, ¿eh? Ya os digo, es un juego difícil, ¿eh? Es un juego dentro del género bastante complicado, ¿eh? Es bastante durillo, pero muy chulo, muy interesante. La versión de Play 4 está disparadísima en precio, pero bueno, hubo el pre-order en Switch de Limited Run, así que si alguno supongo que lo habréis comprado. Bueno, el Touhou Luna Nights de Ladybug. Ladybug es un estudio japonés espectacular.
Ya nos trajeron el Lodos, la gente de Red Art y el Selecta. Bueno, ya salió este juego hace 6 meses más o menos en Japón, 8 meses, con inglés. El Touhou Luna Nights, Metroidvania, sencilla y collector, pero la gente de Selecta nos lo trae al principio del año que viene. Este primer Touhou, para mí, el juego más redondo hasta la fecha. Ya veréis que hasta la fecha, porque hay uno que tiene que salir, de Ladybug, en el género Metroidvania, este Touhou Luna Nights, en el cual jugamos con el tiempo, podemos parar el tiempo, mecánicas muy guapas, muy chulo. En Steam tiene notazas y que Selecta nos lo traen varias ediciones, sencilla y collector. Nos llega el año que viene y muy guapo. Uno de los juegos que a los amantes del género lo van a disfrutar un montón. Dice Acel, me suena el motor Lodos. Sí, bueno, es que Lodos es posterior a este, Acel. De hecho, el primero que sacó Ladybug con este motor fue este Touhou Luna Nights, que lo petó en Steam. Pero gráficamente el Lodos War era muchísimo más visualmente más bonito. Red Art Games vio el potencial y lo licenció. Y gracias a que lo licenció y que triunfó, pues otros han seguido el hecho de seguir al estudio y licenciando cosas como este Touhou Luna Nights. Muy guapo. Y aquí tenemos a Sinux del equipo de Triskelion. Aquí la ha hecho Eva un super promo, ¿no? Santa Mascota, el pueblo donde este no viernes pasa hacen nada. programa 100. Dice Miguel, ya me has quedado necesidad. Yo no digo nada. Miguel, para tu información, por lo menos se ha retrasado el año que viene, creo que en febrero o marzo, el Touhou. Los buenos de Triskelion hacen 100 programas este viernes. Bueno, que dice Eva que hacen 100 programas el Triskelion este viernes, Muchos programas ya, Bueno, aquí tenéis un juego que llegará físico, Mariachi Legends, Entonces, aquí está tu servidor. que además El cochino. de todos he sabido que Tesura Games está detrás también para su edición física. De hecho, han apoyado el Kickstarter y muchas ganas le tenemos. En principio se llegará en el transcurso del año que viene en físico, este Mariachi Legends, y tiene una pintaza, Este Metroidvania ambientado en este folclore mexicano de la muerte, este Mariachi Legends. Ale, reservado en el NAC web con cupón, ¿no? Grande Miguel, grande guapo. Hombre, sorteáis también el Ocean Skies y el Nintendo y el Awaken de PlayStation 5. El Awaken, ese nos la tienen jurada porque aquí la vamos a enseñar aquí hoy, porque también ha salido en digital en Switch. Y va a salir. Que no haya salido físico para Switch el Awaken, Es una pintaza, Ya sabéis, Triskelion hace un par de sorteos en su canal, Y la verdad es que uno de los que tengo más ganas es a al Mariachi. De lo que hemos ido viendo durante este curso de este año y medio, la verdad es que cada vez que veo alguna cosa nueva, me encanta. Y bueno, ¿qué hay de estos? El Dominus. No el Dominus Pizza, no, el Castlevania Dominus Collection. Ese acuerdo Limited Run Games con Konami. Que está el pre-order, no sé si todavía seguirá abierto. Que nos llegan los 3 juegos de DS, para PlayStation 5 y Switch. Con el Order of Ecclesia. Entre ellos. Se ve genial, estupendo. Juegarrales todos. Muchos que quizá no quieren recurrir al mercado de segunda mano de los DDS, que está carísimo, podrán hacerse con ellos ahora. Aquí tenéis el Portrait of Ruin. Dice que pase aquí, los espero para ponernos. Y nosotros también, Miguel. Deseandito que llegue, Sí, ya acabó el pre-order, ¿no, Cel? Vale, acabó ya, ¿no? Bueno, yo supongo que las sencillas, si alguien se quedó sin el pre-order, llegarán a Video Game Plus, quizá Extra Life y algún otro sitio, las sencillas seguro. Algún importador y lo podéis comprar a un precio más o menos similar. El Dawn of Sorrow, pero quizá el más interesante de todos no son estos, sino el Haunted Castle,
que llegó en el Castlevania Collection, no, en el Konami's Collection Arcade, el original, pero este remake brutal me parece increíble. Ese es más interesante, ¿eh? El Haunted Castle, que viene con los otros tres. En Extra Life para España, Miguel dice. Dice, yo tengo 2 veces los DDS, ostras, 2 veces. Nosotros con uno tenemos ya bastante a hacer. Bueno, también, a ver, si tienes 2, bienvenido están, ¿eh? Yo, de hecho, si tuviera copias dobles de Castlevania no salían de casa. O sea, es otro género fetiche para mi persona, también para Eva, porque como me gustan a mí, al final también le acaban gustando a ella. Si no, lo veo que se puede en Extra Life, ¿no? Me parece, bueno, una genialidad poder al final tener esto, sobre todo para gente que no quiera acudir al mercado original de DS y pagar ciertas burradas, ¿no? Nice work. Además, aquí acuden al tema del coleccionismo y hay gente que ha pillado las sencillas por todas las carátulas, incluso la sencilla han acudido a comprarlo a la página web de Konami en Estados Unidos a través de intermediarios porque allí hay una carátula exclusiva de ellos. Muy loco, muy loco. Bueno, aquí tenéis otro, el One Last Breath. Es un juego más bien puzzle, plataformas, con toquecito. Le ponen que también tiene algo de Metroidvania. Y es muy interesante porque es un juego español. Acaba de salir. Lo ha sacado Selecta. Y yo tengo que jugarlo, me dice Eva, que tengo aquí pendiente para jugarlo también aquí con vosotros. Pero bueno, que sepáis que es un juego bastante interesante. Tiene notas de entre 6,5, 7 a 8. Se les parecía que no iba a salir al final. Al final el juego se acabó. Ha llegado al final en edición física y además una edición collector muy guapa. Y ya lo tenéis en el mercado. Este juego, One Last Breath. Está muy chulo, Unravel dice, lo terminaste hace poco. Ostras, qué guay. Yo a ver si lo tengo que jugar, Unravel, tengo una lista loquísima ahí. Para jugarlo lo tengo ahí. Tengo ganas también de probarlo y qué tal. Porque además era un juego que creo que estuvo 5 años de desarrollo, ¿eh? Y parecía que al final no salía, pero mira, al final llegó a buen puerto y lo tenemos en la calle. Sí, tipo Limbo Insane, ¿no? Es lo que yo había entendido. Con bastante puzzle, tensión y eso. One Last Breath. Bueno, y otro juego muy interesante de Inti Creates, el Umbra Cloud, el del gatete. Y además, muy chulo, la edición coleccionista japonesa es preciosa. Llegó a agotarse porque el juego no ha salido fuera de Japón, lleva inglés. Y es un roguelike, es un roguevania. Es decir, que tiene más de rogue que de vania. Ese nuevo género que Dead Cells impuso. Pero el juego está muy chulo porque la premisa del gatete es que baja al infierno y cada vez que mueres no es un problema, ganas un poder. Cada vez que mueres ganas poder, pero claro, cada vez que ganas poderes te alejas más de poder salir del infierno. Una cosa muy rollo, muy chulo. De hecho, cada partida puede ser muy diferente en el tema de que adquieres diferentes poderes. Pero Umbra Cloud, otro juego desconocido de Inti y que lamentablemente no parece que vaya a llegar a Occidente. De momento, salió este año. La edición japonesa lleva inglés. Incluso estuvo agotada, tanto la Collector como la sencilla en Amazon Japón. Bueno, en Japón en general. Creo que hubo reedición, por si os interesa. Dice Eva que es Muramasa Style. Por los colorinchis. Bueno, sí, a ver, es a nivel es bastante colorido. Y se aleja bastante del pixel que suele hacer la gente de Inti Creates. Hola, Doctor Who, muy buenas noches. ¿Has aquí una promo bueno también de Doctor Who?
Inti Creates. Inti Creates. Bueno, el Tevi te va. El Tevi. El Tevi ha salido hace poquito, ahora 3-4 meses. Juego muy chulo, muy guapo. Que además sorteamos en el canal. Que además creo que se lo llevó a Lishini. Se lo llevó a Lishini, la boba Lishini y Odrono. Ganaron en el sorteo. Del equipo original de Ravi Rivi, que ya lo veréis también. Y que PM Studios lo licenció en Estados Unidos. Y al final la gente de New School lo licenció para Europa y Meridian lo trajo a España. Muy guapo, preciosista, pixel, muy chulo. Y que bueno, lo tenéis en Switch, que lo sepáis, que lo tenéis en mercado, lo tenéis en mercado español. Que no se os pierda, si os gustan los Metroidvanias, muy guapo. Y como veis, muy cute, muy cozy, como diría Eva. Que como dice Eva, la portada se aleja bastante de lo que es el juego en general. ¿Cómo se llama? Tevi, tal como suena, te lo escribo, naranjita, Tevi. Ahí lo tienes, Tevi. Creo que también salió para Play 5, naranjita, por si te interesa Play, ¿eh? Quiero. Pues mira, y lo más interesante y chulo, no solamente que el Tevi esté en el mercado, que parece una gozada, que al final este tipo de desarrollos lleguen. Era impensable hace cuestión de 7, 8, 10 años esto no hubiera salido en físico en la vida. Y ahora sí. Genial. Como podéis ver aquí un poquito el tema de gameplay. Qué pasada, qué gozada. El pixel que tiene, gráficamente precioso. Y bueno, tiene su rollo de dificultad, ¿eh? No creáis que es un paseo por el campo, ¿eh? Ya era difícil el Ravi Rivi en algunas zonas. Sí, creo que naranjita, Play 5 salió en físico, sí. Sí que salió. Creo que Play 4 no, pero Play 5 sí. Y bueno, lo más interesante es que el Ravi Rivi del mismo estudio sale en Japón, con inglés. Juego que llegó aquí, ¿os acordáis? A España en PlayStation 4. Este Metroidvania que fue además exclusiva de Fnac, una exclusiva de Fnac. Este primer desarrollo del equipo de Tevi. Y cuidado, son muy buenas las protagonistas, pero es un Metroidvania muy guapo, muy chulo, ¿eh? Y difícil, como dice Eva. Pues la edición japonesa que va a salir sencilla y Collectors lleva inglés. De hecho, hoy me han preguntado el Ax en el Telegram si habría edición occidental. No se sabe nada, parece que de momento no. Solamente se sabe de la edición física japonesa. Por lo menos lleva inglés, eso es una alegría, que lleve inglés y que podamos por lo menos tener opciones a compra. Es un juego que llegó a Vita, que lo sacó en Vita, sacó Limited Run. PlayStation 4, ya os digo, salió aquí, exclusiva de Fnac. Un Metroidvania muy buscado en Play 4 y que ahora se reedita y con mejoras en Switch. Dice Naranjita que lo va a pillar en Switch, que es más barato. Rinde bien en Switch, Naranjita. La Ravi Rivi Platinum Edition, con algunas mejoras, etc. Sale ahora sale, dentro de nada sale en Japón y nos llegará a casita. Aquí veis las ediciones, las ediciones del Ravi Rivi, ¿eh? Bueno, el Tiny Tor que se abrió el pre-order por la gente de Streamly, a ver cuándo nos marcan una fecha de que saldrá el juego de este año pasado. Juegazo muy bonito. Este Tiny Thor, el dios del trueno. Un Metroidvania pixel precioso, muy chulo, que los alemanes tienen en pre-order. Dice, llego para el Ravi Rivi. Jack, bueno, no te preocupes, Jack, lo tendremos en diferido, ¿eh? Ya sabes que luego lo colgaremos en YouTube, esta tercera parte. Ha sido invocado, ¿eh? Además, ha sido invocado
para que tú aparezcas, ¿eh? Ya amante de las waifus con los Rabbit Ribbit. Este, si os interesa, los alemanes de Strictly lo tienen en pre-order. Que además creo que, si no me equivoco, dentro del cartuchito viene el código de descarga del Hammer Kit, una precuela del juego del mismo estudio que hizo unos años antes, aunque ese juego es plataforma. Ese Tiny Thor también lo quieres, Naranjita, pero tranquila, Naranjita, yo con este esperaría un poco. Yo lo tengo preordenado, pero todavía no está en la calle y tardará tiempo la gente de Strictly a que esté en stock, ¿eh? Si no quieres preordenar antes de tiempo, me esperaría un poquito. Pero llegará. Este Tiny Thor. Bueno, el Green Guardians, Gal Guardians de Inti Creates, bueno, sabéis que lo jugamos aquí, llegó a Europa, lo sacó PQ, que en la cual tenemos dos protagonistas, pues anunció hace una semanita Inti Creates que está trabajando en la secuela. ¿Cómo lo coméis eso? Gal Guardians Servants of the Dark, con dos protagonistas nuevas, otro Metroidvania, esto es un locurón. Saldrá este año que viene para plataformas de Play 5 y Switch, así que ¿cómo lo veis? Otro más que se va a venir, y además esta gente, precisamente los de Inti Creates, hacen las cosas muy bien. Este Gal Guardians Servants of the Dark, no sé si lo traerá esta vez PQ o directamente se quedará en Japón, aunque ya os digo, la gente de Inti mete inglés en sus cartuchos, solamente que habría que importar. La secuela del que ya nos llegó, que no lo pongo aquí porque ya lo hablamos de él en los anteriores especiales. ¿El volumen 1 o el 2? Servants of the Dark. Inti Creates. ¿También lo quieren, Naranjita? Ya, a ver si quieres este. Lost Ruins. Juego que abrió en pre-order este año pasado, que todavía está en pre-order. Retard Games. En edición deluxe y sencilla, el Lost Ruins, que tiene una estética muy de Momodora y que estamos esperando como agua de mayo que lo saquen ya a Retard y que nos lo envíen. Es precioso, muy guapo y muy sangriento, más sangriento que el Momodora, pero que a Eva y a mí nos encanta. Tanto la estética, no sé si lo viste, Eva, el Lost Ruins. Muy chulo, muy guapo. Que lo tenéis en pre-order en Retard Games. Y ya os digo, más maquiavélico y más sangriento que el Momodora, la saga Momodora. Pero como veis, estéticamente muy parecido, coge muchísima fuerza de él. ¿Cómo vais con la lista? ¿Cómo vais con la lista? ¿Os faltan muchos? ¿Tenéis muchos comprados? Hola, Sesma, guapo. Bueno, el Morkul, otro juego que va a traer Selecta de otro título español de producción patria. Este Morkul Ragast Rage. Estéticamente bastante similar a otros juegos que yo no voy a decir el nombre, del estilo Metroidvania, que además Selecta nos lo trae a final de este año en sencilla y Collector, sus características Collector. Morkul Ragast Rage. Dice Naranjita que nos arruina. Bueno, la suerte ahora, Naranjita, son las keys de streamer, tendrás que utilizarlas más. De producción española. Morkul. Bueno, el Itora, otro título de Retard Games, que lo editan ellos. Tenéis todavía el pre-order en su página web
sencilla y deluxe, otro juego pixel, como podéis ver, bastante desconocido dentro del catálogo de Switch, también porque todavía no está a la calle, está en pre-order, pero muy interesante. Este Itora dice que te da pereza pedir, prefiero gastar dinero, pero tú misma. Nosotros lo gastamos igual, nosotros pedimos y luego nos lo compramos porque somos coleccionistas, pero si luego no nos quejemos, ¿eh? Este Itora. Si alguien lo quiere, lo tiene todavía en pre-order en Retard Games. Creo que también la sencilla, si no me equivoco, la traía Selecta España, ¿eh? Itora. Ya os digo, la verdad es que Retard Games se ha hecho con un catalogazo, ¿eh? A nivel de licencias, la verdad es que han hecho un upgrade brutal. Bueno, y para mí uno de los Metroidvania más potentes de la consola, sobre todo este año pasado, y que ya sabéis lo que ha pasado con el estudio, que Ubisoft se lo ha cargado, ha hecho zasca. No ha vendido lo que esperábamos, nos los cargamos, cuando es uno de los juegos mejores de Prince of Persia hechos nunca. Y como juego Metroidvania es una gozada. Este Prince of Persia de los Crown, que en Switch va genial. Y a pesar de eso, como las ventas no han acompañado al título, se han cargado el estudio desarrollador del juego, la gente de Ubisoft. Una pena. Es decir que el equipo que ha hecho esto, yo si soy, no sé, Sony, Nintendo, quien sea, acudiría como loco a recoger a la gente que han echado Ubi. Porque es un título brutal. Calidad por un tubo. Dice Najita que es quejica de naturaleza. Bueno, todos somos un poco quejicas, ¿eh? Dice Miguel, este es buenísimo, no lo entiendo. No, nadie lo entiende, Miguel. Es un tema, yo creo que Ubisoft ahora mismo está como un pollo sin cabeza. Está ahora mismo, no está totalmente desubicado la compañía y está tomando decisiones un tanto extrañas y sobre todo sin sentido. Y cancelado la segunda parte en Aveche. Bueno, y luego veremos aquí uno que tengo muchas esperanzas de que salga físico, a ver si al final sale. Que ahora lo veremos, también sobre los Prince of Persia. Y te lo pasaste del tirón, Miguel. Es muy chulo, ¿eh? Vicio total, ¿no? Buenísimo, dice Naranjita. Ubisoft está a la venta, sí. Ubisoft está muy mal. Bueno, aquí tenéis otro de Retard, otro más. Que también tenéis en pre-order. Este Guild of Dark Steel. Un juego... A ver, no es un Metroidvania clásico, ni mucho menos. Es más bien tirando a un Souls. Mucho combate. Juego no muy largo. Pixel. Que se basa más en el combate que en la exploración. Pero interesante. Y que lo tenéis en pre-order también. Por la gente de Retard Games. Este Guild of Dark Steel. Edición deluxe y edición sencilla. La verdad es que repasando los catálogos, madre mía, qué locura de generación, general, brutal. Aquí tenéis las ediciones, la deluxe y la sencillita. Y bueno, esto es una alegría, ya hemos hablado varias veces de él, el Beyond the Ice Palace, la secuela, segunda parte, que llegará en físico el año que viene, principios de año, febrero. Que viene del primer título que sacó con mismo nombre, Beyond the Ice Palace, que salió en Commodore 64 y Commodore Amiga, esas dos versiones diferentes, y que ahora nos llega la secuela en estilo Metroidvania pixel precioso, que en principio llegará, creo que era febrero del año que viene. Se ve genial.
Uf, qué gozada. Qué juegazo se viene. Tiene muy buena pinta. Además, si nos ponen aquí, ponen, no sé, Castlevania de los palotes, no lo creemos, ¿o no? Este Beyond Dice Palace. Dicen a Leche, a ver, ¿qué pasa? Si habla que en conjunto con Tencent lo sacaban a bolsa Ubisoft. Algo usual si la cotización de tu empresa pasa por debajo de tus activos. Sería de lo malo lo menos malo. A ver, pero tiene pinta... A ver, no lo va a comprar Microsoft porque no puede. Tiene que ser un tercer postor porque Microsoft con el tema del acuerdo que tienen con el tema de la nube no puede comprarlo Microsoft. Tiene que ser alguien de fuera. Y bueno, Tencent tiene dinero a expuertas. Así que igual Tencent es posible que meta dinero. No la comprará, pero tomará acciones, supongo. Hola Melojoe, muy buenas noches. Bueno, Bad Boy. No, pues no es de la película, es el videojuego que salió, que ha salido en Limited Run, que ya se están enviando. Es un juego que tiene pinceladas Metroidvania, aunque es más bien plataformas de acción bastante chulo. Pero aquí os lo dejo, muy clásico chubitero y muy chulo. Además las mecánicas, porque no deja ser un tío con un bate de béisbol que eres capaz, además de pegarles hostias como veis a los enemigos, toda pelota o bala que te envíen los enemigos eres capaz de pegarle un viaje y devolvérsela, Juego muy chulo, muy interesante. Y que tenéis en físico en Switch. Bad Boy. El tejón dice original, sí, muy original y muy guapo. La verdad es que no me lo esperaba. Fue una alegría que la gente de Limited Run lo editara en físico, Muy chulo. Lo teníamos seguido la pista en Steam y cuando nos anunciaban que sacaban en físico lo de Limited Run fue una alegría. Este Bad Boy. Hola, hermanos de Midgar. Bueno, aquí tenemos buena gente. Aquí les damos una pequeña promo, hermanos. Cuando tengan ganas de seguir streameando, aquí os lo dejo. Su canalcito. Bueno, el Tomba. El Tomba tiene mecánicas Metroidvania, Cuidado. Salían Metroidvanias también en la época de Play. ¿Y quién no lo recuperó? Pues la gente de Limited Run, conjuntamente con el estudio creador. Y ese motor Carbon Engine... original de Limited Run, nos ha sacado este remaster que jugamos aquí en directo. Lo jugamos con vosotros, recordamos ese y sigue estando muy guapo. Creo que gente que no lo haya probado puede llegar a engancharle. Y que lo tenéis en Switch, también ha llegado a otras plataformas. En físico, en pre-order y pronto enviarán, supongo. Pero lo más interesante no solamente es que tengamos este juego, sino que en el pasado showcase de Limited Run nos sacaron este anuncio. Aquí el creador nos dijo que están trabajando en la secuela, hacer el port de la secuela, ese Tomba 2, Tombi 2 aquí en España, que también llegará en físico. Así que nada mal. Que tengamos los dos juegos, genial. Y a ver si se dignan, por Dios, en, no sé, una secuela actual, un tercero, gráficos actuales pixel, estaría genial. Dice Robert que ganas que llegue la edición. Sí, muy chula. ¿Te pillaste el mando, Robert? Nosotros sí. Y no solo eso, el peluche. También el peluchín, que le encantó. O sea, cogimos peluches, mando y el colector. Ahí pecamos todos. Pequé yo y pecó Eva. Los dos, de lleno, para adentro. En fin, pero de eso se vive, ¿no? De ilusión. Que hay con los peluches también, ¿no? Pero bueno, solo la edición es guapísima, Robert. O sea, nosotros, mira, porque también Eva le encantan los peluches y yo también pequé con el mando. El mando me gustaba. Eso fue cosa mía. Ya ahí caímos. Del estudio Chupicam, Bueno, el Borgar de Viking, la secuela, va a llegar físico por una tienda limitada que se abrió el pre-order. Nosotros no fuimos a por él porque los gastos eran enormes.
de envío y aduanas, pero ellos mismos comentaban que esa edición limitada de Volgar de Viking se diferenciaría de la retail. Es decir, que en principio va a salir una versión retail de este juego por otros, no sé si en Estados Unidos o Europa, del Volgar de Viking 2 para Switch. Así que estaremos atentos que además de esa edición limitada física de Switch llegue una edición retail de este Volgar 2. Pinta espectacular, supongo que será igual de difícil que el primero o más. Que lo tengo ganas de probar y que se ve muy chulo. Qué guapo. Volgar 2 de Viking. Y bueno, seguimos. ¿Os acordáis de, bueno, el mío Memories in Orbit? Esto llegará el año que viene. Que además se anunció en un Nintendo Direct. Juego que suponemos llegará físico el año que viene. Un Metroidvania que no teníamos ni idea, que estaba en desarrollo y que en este Nintendo Direct hace 3-4 meses se anunció y que llega a principios del año que viene. A esperar quién es el publisher. Pinta muy guapo. Este es mío. Mío Memories in Orbit. Gráficamente es muy guapo, la verdad, con esos sobreplanos. ¡Hombre, Flores! ¡Ostras, Flores! Guapetón, no, te pasa solamente a suscribirte. Precioso. ¿Cómo va el curro? ...17 mesazos ya, ¿eh? Está siempre de fondo. Va bien, Tony, me alegro, guapo. Me alegro que estés bien. A ver si nos vemos un día. O cuando te vengas para acá. Si algún día, ya sabes, si te bajas para acá, no hace falta que decir nada más que quedar, ¿eh? Gracias de guapetón. Bueno, el Tales of Iron, que para muchos fue un juegazo, salió en Switch y bueno, tenemos secuela. Sale este año que entra, saldrá para PlayStation 5 y Switch. A ver cuándo nos anuncian ya la fecha de la edición física. Y parece que pinta genial. Juego bastante duro, difícil, pero muy disfrutable la primera parte. Y aquí tenemos la secuela, que sigue la estela del primero. Tirelessly they trained generation after generation, ready for that fateful day. Y nos llegará este año que entra, 2025. Dice Flores, juegazo, me lo pasé. ¿Qué tal la dificultad? ¿Asequible para Eva? ¿O es un juego bastante más durillo? Flores. Es asequible. Pues si tú lo dices, habrá que probarlo. Entonces me han dicho que era más difícil. Pues yo supongo que entonces es un tema más bien personal y depende. No creo nada, me tienen en buenas. Pero tiene un par de bosses jodidos, ¿no? No me creo nada, me queréis demasiado. Dice Eva que no se lo cree. Sí, pero dice que le queréis demasiado a Eva, ¿eh? Pero este pinta espectacular, la verdad. El curro, se han pegado muy curro. Tales of Iron 2. Whisker of Winter. Wishlist now.
Bueno, nos faltaba un Shantae. Faltaba un Shantae que ya en el showcase de Limited Run comentan que saldrá en este último trimestre, es decir, que seguramente en noviembre y diciembre se abrirá el pre-order del Shantae Advance Risk Revolution. Ese juego que tenían en preproducción, que no llegaron a sacar en Advance y que han terminado la gente de WayForward actualmente, que ya Limited Run lo sacó para Game Boy Advance hace 6 meses y que anunciaron que estaban trabajando en el port para Switch y Play 5. Esto, apuntar y ahorrar dinerito porque lo vais a tener en pre-order en noviembre, entre noviembre y diciembre, más o menos. El nuevo Shantae. Y bueno, un juego muy interesante. Diréis, ¿esto qué es? Esto es un Metroidvania Boomer Shooter. De hecho, además así lo dice el propio estudio, que ha salido físico, ha editado PM Studios en Estados Unidos. De hecho, nuestra copia nos viene de camino desde Video Game Plus. De momento parecía que iba a salir en Europa, aunque no se ha anunciado al final. Se ha registrado, eso sí, con Peggy. Veremos si al final llega o no. Para Switch. Es un Boomer Shooter Metroidvania. Curioso. Y además pixel. Exophobia. Y el estudio dice que sí, es un shooter en primera persona Metroidvania. Habrá que jugarlo a ver qué tal. Si os interesa es el Exophobia. Ya lo tenéis disponible en físico en Estados Unidos. Exophobia. Para Switch. Y bueno, esto es un título que pinta espectacular. Llegará el año que viene para Switch y Play 5. Y editado por THQ Nordic, el The Eternal Life of Goldman. Un señor mayor que pega hostias como panes, y un Metroidvania que la verdad es que pinta muy guapo. Desde luego me ha sorprendido bastante que THQ Nordic haya apoyado este proyecto. Pinta genial, ya lo veréis. Va a salir en físico, de hecho ya se puede preordenar para Switch y Play 5. El The Eternal Life of Goldman. La verdad es que cada tráiler que sacan se me cae la baba. A ver qué os parece. Ya está reservadito en Snack. Pero como veis, muy guapo. Este señor mayor con un bastón se mueve más rápido que... ¿Este sale qué día? Pues creo que era principios del año que viene, febrero, entre enero y febrero ponía. Lo que pasa que las fechas, ya sabes, Robert, igual luego te lo retrasan, pero en principio era primeros del año que viene. Calcula, si no, pues que se nos vaya entre el primer semestre, en principio. Pero bueno, yo a veces cojo siempre entre comillas cuando hay una fecha de 6 meses, y más con THQ Nordic, puede haber retrasos. Pero aún quedan unos mesecitos. Quedan 3-4 mesecitos mínimo. Este te está molando, está muy chulo, me lo joder. De hecho, cuando se anunció en la Gamescom, creo que fue en la Gamescom, la gente se sorprendió bastante del juego. Y además lo saca THQ Nordic. Fue toda una sorpresa. Y ahora, bueno, de hecho, ese era el último, que han sido 41 o 42 creo, juegos físicos que van a salir o han salido en Switch. Pero ahora, para completar como extra, los 10-15 que creo indiscutiblemente que van a salir sí o sí, o tienen muchísimas posibilidades de que van a salir físicos en Switch. Y a ver qué os parecen. Sobre todo porque tiene una calidad mucho brutal. Y este es uno de ellos, que lo jugamos aquí y me encantó. El Gestalt Steam and Cinder. Que este tiene muchas posibilidades. Se está trabajando en los ports de Switch. Ya está en Steam. Y es un juego que lleva 5 años de desarrollo. Y la verdad es que me encantó cuando lo jugamos en directo. Muy chulo.
este Estal Steam and Cinder. Que ya supongo que muchos ya lo conoceréis, muy recomendable si os gustan los Metroidvania. Estal. Y bueno, y este yo, vamos, esto lo apuesto, mi apuesta, yo creo que aquí si me apostara un brazo no tendría problema. Porque Limited Run ha editado todo del estudio, tanto el Minoria como el Momodora. Y este es el nuevo, el Moonlight Farewell, que lo jugamos y me encantó, también lo jugamos aquí en directo. Y este, yo creo que el año que viene, si no lo trae el RG, poco va a faltar. Será otro de los que nos lo traigan seguramente. Casi lo doy de pleno. Y muy chulo, la verdad. Este Momodora Moonlight Farewell, el último de la saga. Muy guapo, también estaba muy bien. No sé si recordará Eva, además el estudio nos dio creo que una key o dos para sortear. Se portaron muy bien. Rated M for mature. Y el Laika. El Laika es una brutalidad original como pocos. Además es de Head-Up. Y Head-Up tiene bastante buenas relaciones con Limited Run y otros publishers europeos. Lo doy por bueno que saldrá en Switch también físico. Y es un Motorvania. Le llaman así. A ver qué os parece. Vamos en moto. Vamos en moto. En moto. Todo el rato en moto. Qué guapo. Es un Metroidvania, ¿eh? Este es muy chulo. A ver cuando nos anuncia una edición física. Dicen, Robert, que te gustan todos. A mí también. Es que hay mucha calidad, ¿eh? Estamos hablando que hay juegazos, Claro, es un tema de que antes, cuando salía un juego indie, un juego de menor presupuesto, se notaba mucho hace unos años. Algunos había interesante, pero es que ahora están saliendo juegos de calidad semanalmente, varios. Muy, muy interesantes. Y cuando sumas esto a cabo del año, son muchísimos. Luego este The Guys, o The Guys, un juego bastante interesante. A mí, creo que por el estudio que es, que llegará físico y gráficamente bastante interesante, y lo ponen bastante bien. Este The Guys. Dice, me lo joya a mí. La verdad es que además el Metroidvania creo que es un género que la gente se acaba enganchando. Y además de que no solo, a ver, la gran mayoría no solamente son Metroidvanias, muchos de ellos ya tienen toques de RPG, plataformeo, hack and slash, y al final hace que de una cosa u otra te gusten. Dice Melojo, en la Switch tengo uno que compré que es súper gracioso, solo está en digital. Uf, hay muchos que están en digital solamente, Melojo. Está editando mucho en físico, pero la pena es que al final habrá muchos. El Feo del Aloy, muy guapo, también lo tengo en digital. Está muy guapo. El que tienes la pecera en la cabeza, ¿no? Melojo, tienes la pecera ahí en la cabeza. Muy chulo también, gráficamente muy bonito. Ese es uno que además salió hace 3-4 años y todavía nadie la ha editado en físico, ¿eh? Ese estaría guapo también. Bueno, el The Library of Babel es otro juego que tiene muy buena pinta, muy chulo. Sale ahora, que ha salido en Switch. Y como veis, muy guapo. Y este estaría también muy guay. Yo creo que este también será otro de esos juegos por su calidad que igual lo veremos en físico en Switch. ¿El problema cuál va a ser? Como salga todo. Money. Porque claro, no solamente van a salir Metroidvania, saldrán
Juegos de aventuras, juegos de Nintendo, saldrá la Switch 2, ¿no? Va a ser un problema enorme. Seguir el ritmo para muchos y muchas. Como podéis ver, el juego está chulo, está muy guapo, ¿eh? Además, tiene tema también de sigilo. O sea, está el juego este de Library of Babel está muy chulo, muy guapo. A ver cuándo lo editan en físico. Y este es otro muy guapo y difícil de a más no poder. Lleva 3-4 de desarrollo y ya lo tienen preparadete, a Fox and His Robot. Este a Fox and His Robot. It's complicated. Look at your surroundings. What do you see? Y tiene una pinta See a young fox scrambling de que palmaremos bien. nature. It's a beautiful tragedy. I can help you escape, but you're gonna have to trust me. Why would I trust you? That's it. You're doing this my way. I'm gonna put you into a coma, and you're gonna enter the subconscious. What? We're gonna get you full root access to your mind. Once you're in there, you can hack away and do whatever you want. Uf, esto es para Eva, ¿eh? Hola, Maes Molina. Lo guapo. Esto es para Eva, esto es para que Eva sufra un montón. Bueno, aquí sufre cualquiera, ¿eh? ¿Qué daño ha hecho Celeste? Y similares. Uf. A Fox and His Robot. ¿Y por qué no? Es muy cookie. Sí, es muy cookie. De hecho, la portada es guapísima. Ahora, el juego de cookie poco. Pero lo veo físico, ¿eh? Este sí que le veo también con posibilidades. Igual que este Mina de Hollowware, de la gente de Jazz Club Game. Ya sabéis que no es Jazz Club, ¿no? A ver, gente del chat. ¿Quién son la gente de Jazz Club? ¿No suenan los gráficos? Shovel Knight. Y esto va a llegar físico sí o sí. Un juego Metroidvania de corte y vista isométrica que le tenemos muchas ganas sabiendo del estudio que es. Esto llegará el año que viene y esto tiene que ser una chulada. El tío de la pala, dice Leo Beluga. Sí, toda la razón. Un gallifante para ti. Lo has acertado. Dice, ya veo a Evis con su sonrisa de challenge hacerte para el Fox Robot ese. Sí, pero ¿sabes quién lo jugará a la vez? Yo. Hombre, el juego tiene pinta de ser muy difícil el del Fox, ¿eh? Muy difícil. Para cualquiera. Pero este tiene mis visos de que va a ser un... De hecho, llevan ya 2 años con la tontería con el juego, ¿eh? Con este Mina de Hollowware. De hecho, se ha retrasado. En principio iba a salir este año. Y se ha retrasado el año que viene. Pero este lo vamos a ver físico sí o sí. De hecho, yo creo que estarán los publishers peleándose para ver con quién se hace con la licencia de sacar lo nuevo de Shovel Knight, del equipo de Shovel Knight, que es este juego. Y si alguien sabe cómo mirar idiomas de juegos japos, Miles, tienes la opción de irte a la iShop japonesa, utilizar un translate y verás el idioma de lo que llevan. Y si no, te vas a PlayAsia y tienes la ficha, por ejemplo. Product not yet rated. Dice lo Beluga, la música mola mucho. Sí. Lleva 2 años, sí, Naveche. El juego está atrasándose. Dice el Tejón 2. Los directos que hacéis los subís. Sí, el Tejón. Lo subimos todo a YouTube. Lo que pasa es que a veces tardamos una semanita o 2 en editar el vídeo, que los edita Eva, y tenemos un colapso brutal. Pero se va a resubir todo. De hecho, tenéis los 2 primeros especiales que hicimos el año pasado de Metroidvania de físicos de Switch. Los tenéis subidos. Todo se va a subir. Poquito a poco se sube todo, no os preocupéis, eso sí. Bueno, y aquí tenéis otro que pinta muy guapo, es el Mandrágora. Esto
seguramente va a llegar físico. Tiene muy buena pinta, cada tráiler que va saliendo del juego cada vez es más espectacular. Y la verdad es que esto yo lo doy casi por seguro que llegará físico, tanto en Switch como Play 5. Y de aquí os pone la lista, para la lista de los primeros episodios que hicimos de Metroidvania en Switch, que fueron un total de 80 y pico el primer episodio y 70 y pico el segundo, para si queréis echarles un ojito. Hicimos el año pasado. Además, como veis, aquí está Marvelous detrás, el publisher de Marvelous, y cuando acabe en Marvelous ya sabéis que casi todo, el 95% de sus es un publisher japonés que tiene sede en Europa, y Exit es el publisher americano que tiene sede en Estados Unidos, y esto seguramente lo editarán en físico. Bueno, el Fallen Tear, otro grande. Fallen Tear de Ascension, de otro equipo grande, que también tiene muy buena pinta. La verdad es que todo lo que se viene, pues cada vez mejor. Y bueno, a ver, aquí el tema es que nos lo saquen todo un poquito separadito, que nos dé tiempo a comprarlo todo, lo que nos saquen en físico. Pero esto también se vendrá seguramente. Tiene muchos visos de que llegará también. Y tiene, la verdad es que visualmente es precioso. Este Fallen Tear. My professional opinion? Get all the help you can. We've got your back, hero. De este conocía poquito. Pero ahora está viendo cositas más de él, la verdad, que llevo un par de días viendo. Y la verdad es que está muy guapo, este Fallen Tear. ¿Que te está gustando mucho el canal? Pues muchas gracias, el Tejón. Pues tienes vídeos, casi 800 vídeos en YouTube. Tienes gameplays, tienes análisis, tienes vídeos de compras, luego muchos temáticos y muchos especiales. Tenemos un montón de especiales, de colecciones, de todo. O sea, tienes muchísimo material para que echéis un ojo. Y bueno, ¿y esto qué? Este mezcla de Metal Slug, Metroidvania loquísimo, este Guns of Fury, que la gente está esperando como agua de mayo. Esto tiene muchos visos también de que no lo editen en físico. Este Guns of Fury, muy chulo. Tiene esa mezcla de Run and Gun, Metroidvania, qué guapo. Dice Mason Molina que nos odia mucho. Y que nos quiere también. Bueno, menos mal que nos quieres un poquito. Dice Lo Beluga, yo también les echaré un ojo a esos vídeos. Me mola mucho este directo de Metroidvania. Y tenéis varios en el canal. De hecho hicimos uno también de futuribles, de Metroidvania futuribles. Tenemos varios en el canal también. Es un género que a la gente le gusta mucho, sí. Este de los creadores de Metal Slug, creo que no. Aunque bebe mucho. Maíz Molina, bebe bastante. Pero hay muchos. De hecho, no sé si va a aparecer aquí el estudio. A ver si lo vemos. Es de Gelato Games. No, creo que no tiene mucho que ver con SNK Playmore. Pero como dice Ann Robert, es un tipo Mercenary Kings. Lo que pasa es que Mercenary Kings no era Metroidvania por sí, era Run and Gun. Y este, como habéis visto, tiene un mapeado, tiene backtracking. Mezclan los dos géneros y la verdad es que tiene que estar muy chulo, Tiene que estar muy chulo. Bueno, esto va a llegar físico sí o sí. Seguramente Japón 100%. Veremos si luego llega a Occidente. Es de los mismos que, ya sabéis, esto es Ladybug, un estudio japonés brutal. Es de los mismos de Touhou, Luna Nice, de los mismos de Record of Lodos, Jet Li, que ya llegaron aquí, que van a llegar aquí. Y este es el Blade Chimera, su nuevo título, que está en desarrollo, a puntito de salir ya, si no ha salido ya en digital. Y esto seguramente 100% que lo vemos físico. Y la verdad es que viniendo del Ladybug, esto tiene que ser guapísimo. Este Blade Chimera.
La verdad es que está guapísimo. Además esta gente hace las cosas genial, ¿eh? Es brutísimo. Y el pixel es guapísimo también. A ver cuándo nos anuncian la edición y cómo será. Pero dadlo por hecho. No, gracias a vosotros también por estar por ahí viéndonos, Leo Beluga. Además esto nos encanta. A mí yo disfruto mucho, Eva también. Lo disfrutamos un montón. Y bueno, esto también, ya sabéis que se abrió el Kickstarter para una edición física de un estudio español y que va a llegar a Switch, que están trabajando en la versión de Switch, en este 2025 llegará. Altered Alma, este Metroidvania Cyberpunk en el cual se ambienta en Barcelona, Sagrada Familia, y que tiene una pinta genial. Creo que es de Awesome Studio. Pixel increíble, muy guay, y hecho aquí en España, Barcelona. Altered Alma, muy guapo, la verdad. Hemos ido viendo el desarrollo estos últimos 2 años. El Indie Dev ya se veía increíble del año pasado, no de este año, del año pasado. Este año han hecho un subidón, consiguieron además en el Kickstarter muchísimo apoyo económico y veremos esa versión de Switch el año que viene. Dice Deli Escalerita en Rama, pues casi mejor el Toho Luna Night Jack. Bueno, esta gente hace las cosas geniales, ¿eh? Y bueno, ¿y este qué? El Mei Fumado, este Metroidvania japonés, corte japonés, samuráis. Tiene pintas increíbles, que ya están trabajando en el port de Switch, que también lo doy por hecho que llegará a edición física. Si no, sería para matarlos. Otro juegarral que se viene. El Mei Fumado, qué chulo, qué guapo. Y tiene pinta de ser exigente, con algunos bosses. Qué guay. Qué guapo. Es que más lo miro, más me gusta este juego. Además con esos tonos grises, esa tonalidad gris que tiene el juego, marrón. Y le echo un ojo al que te dices de Miles. Ahora le echamos un ojo, Miles, ¿vale? Le echamos un ojo. Mira, ahora cuando acabemos la lista, que no queda mucho, miramos si queréis alguna. Antes lo solíamos hacer. Si tenéis alguna recomendación, que va, creo que tiene una por ahí. También miramos el tuyo, ¿te parece? Porque no sé cuántos quedan de lo que teníamos preparado. Aún quedan unos cuantos. Mira, pues lo miramos ya si quieres. Lo miramos ya. A ver, que lo miro. Vale, pues mira, lo tenemos aquí. Lo que nos ha pasado el bueno de Miles Morina. Y a ver qué tal. Dice que es de los creadores de Metal Slug, ¿no? A ver, Blackfinger Jet. A ver qué tal. Esto es una recomendación de Miles Molina. A ver, tiene buena pinta. No te voy a decir que no, ¿eh? Esa pinta tiene como para comprarte unos cuantos. Y salían físicos. No sé si es Metroidvania, Naveche. A ver qué nos comenta si tiene alguna información más el bueno de Miles. Pero es igual, no le voy a hacer ascos, O sea... Yo ascos no le voy a hacer para nada. Tiene muy buena pinta, sí.
Dices que no es de los creadores de Metal Slug, Naveche. Dice, es un run and gun y yo también lo espero con Mago de Mayo. A ver, pues que tiene muy buena pinta. Si no es... A ver, no sé si será o no será de los creadores de Metal Slug. Ahora, el juego muy buena pinta tiene. Y si esto sale decente, es obligatorio. Es obligatorio. The Blackfinger Jet. Afirma son de los empleados. Ah, son de Nazca. Si son de Nazca, entonces sí. Si es Nazca, sí. O sea, está claro. Ya confirmadísimo. Miles es del equipo si es del equipo gente de Nazca, esto es Metal Slug 100%. El artista principal lo es. Pues qué guay. Pues aún le estaremos más encima, ¿eh? Aquí tenemos el equipo, sí. Mucho japonés aquí. Tiene muy buena pinta, sí. A ver qué tal. Es de Koachis Studio. Koachis Studio. Ahí le podéis ver. Bueno, pues seguimos con los que teníamos aquí. Bueno, este además creo que el bueno de Jack se lo ha jugado. Que le ha encantado. Que tenemos muchas esperanzas también que vaya a salir físico. El 9 Years of Shadows. Y aquí vais a ver reminiscencias de los Caballeros del Zodiaco. Vamos, a más no poder. Caballeros del Zodiaco y algún otro anime. Espero que no se los carguen por copyright. 9 Years of Shadows. ¿Qué os parece? ¿No bebe o no bebe de Caballeros Zodiacos? Por lo menos las armaduras. Qué monger son. Espero que no los denuncien. Pero bueno. Aquí tenéis un juego que parece que ha salido potente. Y creo que Jack, si está por ahí, que nos comente, que le dice que le ha gustado mucho. Sailor Moon Saint Seiya, sí, Mael, sí. Dice Jack, eso lo he platinado hace unos meses. ¿Qué tal? Está guapo, ¿no? Pues yo tengo esperanzas de que esto llegará físico. Hola Juan, ¿qué pasa Juan Bohem? ¿Qué pasa guapo? Caballeros y Sailor Moon, sí, sí. Tiene ahí un arte de como un copyright vulnerado que huele a cholón, ¿eh? Pero aún así tiene muy buena pinta. Y además, como me comenta Jack, le gustó mucho. Y otro que tiene una pinta increíble también es el de Red Chelen. Otro que lo llevamos ya a la pista. Y también creo que, además por su calidad, también nos llegará físico en Switch. Es pecata minuta, dice Jack. Y no es difícil. Pues para Eva, entonces. Pero este tiene una pinta increíble también. Este es futurista, nave espacial, mezclando terrorcito, Metroidvania. Este de Red Chelen lo queremos físico, por Dios. También muy guapo. También que tenéis demasiada buena estima. No sé si escucháis a Eva. Más entrenamientos. De Red Chelen. Esta maravilla, Miguel, que lo tenéis en digital, además se está trabajando en el digital para Switch y que lo esperamos en físico como agua de mayo. Igual que el Awaken Astral Blade también está trabajando. Yo diría que esto cuando esté disponible de Switch en digital, esto también va a llegar en físico en Switch. Este Awaken Astral Blade, que de momento los que se quieran conformar con la versión de Play 5 sale ya, de hecho lo distribuye Meridian. Dice Miles, es el directo que más va a bajar mi cuenta bancaria. Bueno, lo que tenéis que hacer es intentar separar gastos, ser equilibrados, si podéis.
Aunque bueno, tengo que decir que muchas veces nosotros también pecamos, porque te acuerdas de este y este que, ostras, este nos faltó comprarlo. Y también es un problema, ¿eh? Dice ya que ya ha pillado de Play 5. A ver, tiene una... Nosotros porque no tenemos Play 5, ¿eh? Pero el juego pinta increíble. Dice Juan que con Switch no se puede, no. Y si tú te marcas un tope mensual, no paso de eso. A ver, al final te tienes que marcar un tope o tus posibilidades económicas. Está claro, o sea, no deja ser un hobby y no te puede dejar el hobby por los suelos, ¿eh? El juego está muy chulo, este Awakening, ¿eh? Muy guapo. Pero uno que se anunció en otro Nintendo Direct y que tiene una pinta increíble es este Boat Road. Que a ver cuándo sale la edición física. Que este tiene a un tufillo, a Hollow Knight que nos aguanta, pero aún así lo queremos. ¿Qué os parece? Dice Juan, pero como siempre digo, si es lo que te gusta, pues dejar otras cosas y listo. Mientras no te dejes los amigos... Bueno, mientras... A ver, mientras sea algo equitativo al sueldo que tienes, que no te dejes de las cosas necesarias de la vida, que es casa, alimentación, etc, 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 tenga las cosas resueltas, pues tú te marcas tus gastos como uno quiera, ¿no? Al final no deja de ser algo muy personal. Hola GR, muy buenas noches. Tienes demasiados frentes abiertos, Miles. Se parece un poquito a Hollow, sí, se parece muchísimo. Aunque bueno, tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver qué tal cuando salga. Pero otro, que a ver qué os parece este Wolfhound, que también llegará a Switch. También esperamos que esto llegue en físico. Es muy chulo, Pixel. Ya hablamos de él en el canal. Y esto tiene que salir físico, por Dios. Este Wolfhound. Y si mientras que se hagan juegos que se parezcan a juegos buenos, no hay problema. Que se parezcan o lo sean. Pues aquí tenéis una especie, ya veis, también parece, pero es más bien plataformas Metroidvania. Y la verdad es que está muy chulo. Otro también que tiene pinta indispensable. Qué guapo. Chulísimo, ¿verdad? Ruaver muy guapo. Le llevo la pista hace más de un año al juego. Y uff, qué guapo es. Qué chulo. Me recuerda a una de las fases del Portrait of Ruin. ¿O cuál era el Castlevania que tenías que salir corriendo, que te venían detrás? Igual rompiendo las paredes. Me recuerda a ese. Wolfhound. Y luego tenemos este Kingdom Shell, otro juego que tiene muy buena pinta, que en principio saldrá ya en digital este año que viene para Switch, y que también le veo posibilidades de físico. Y este tiene por lo menos 5 o 6 años de desarrollo, ¿eh? Este Kingdom Shell. Tiene buena pinta también, ¿eh? Este Kingdom Shell, ¿eh? Es que vaya catalogazo. Bueno, el Earthblade. Bueno, no sabéis de quién son estos. Estos seguro sale físico sí o sí. ¿De quién son? Del estudio creador de Celeste. Metroidvania cambian de género, así que esto tiene que estar genial. De hecho, se ha retrasado
para el año que viene, pero da igual, que terminen el juego en condiciones, que lo dejen fino filipino. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Han hecho un upgrade con lo que sería el pixel, han mejorado mucho el pixel de lo que era ya el celeste. Y si cambian al género Metroidvania, este Earthblade. A ver cuándo nos lo sacan y sus ediciones. Aquí nos muestran un poquito, dice, se sacaron la chorra diciendo, mira, un Metroidvania que tenéis mapas, mundos a doquier, ¿eh? Es bonito el diseño, sí, Juan, y si el juego es igual de... o igual a las cotas de calidad de Celeste, juega RAL. Earthblade. Muy bonito, la verdad. Muy guapo. Bueno, este es el otro, Prince of Persia, que lo flipé en directo con vosotros con ese Early Access para Steam del equipo desarrollador de Dead Cells. Este The Rogue Prince of Persia, del mismo estilo que Dead Cells, un Roguevania, que me encantó, qué flipe, qué juegazo. Espero que no corra la suerte del Prince of Persia, la secuela que iban a sacar del Crown of Dawn, y esta al final salga para Switch. Y si sale en Switch sabremos que saldrá físico, porque además aquí la calidad del estudio de Dead Cells es brutal. Y el juego, ya os digo, me encantó. Uno de los juegos que me gustó más de ese mes que jugamos. Este The Rogue Prince of Persia. Muy guapo. Ya os digo, del equipo de Dead Cells. Y además hubo sorteo de keys también, ¿eh? Y bueno, de un Epic Games. De Frank, de Epic Frank. El de Pampas of Selene, que hay un pajarito que nos dice que están trabajando para la versión de Switch y consolas. Y otro pajarito dice que hay gente detrás para hacerlo, publicarlo en físico. De este juego que sacó en MSX, que está aportando, que ya ha llegado a Steam, y que veremos también en consolas, este juego del bueno de Nepi. Qué chulo. Ojo, ojo, ojo. Pampas en Selene, otro juego español, del bueno de Frank. En teoría, secuela de Maze of Gallius, de Neymar, ya sabéis, Neymar, que fue un shoot 'em up de MSX. Luego hubo esa secuela plataformera que fue el Maze of Gallius, los dos de Konami. Y esto en teoría sería esa tercera parte, que aquí se la ha sacado de la manga el bueno de un Epic Frank, y que está guapísimo, la verdad, me encanta. Y esto lo queremos físico sí o sí. Donde tu pericia y destreza se pondrán a prueba. Y cuando te enfrentes cara a cara con los despiadados guardianes de cada mazmorra, solo un lado sobrevivirá. Qué maquinón este hombre, ¿eh? La historia de Pampas y Selene. Pampas y Selene, The Maze of Demons. Qué chulo. Bueno, esto se rumorea que habrá un port para Switch. No sé si llegará el port para Switch o no. Pero este juego de King Kong es un Metroidvania, que de momento está para Steam y Play, y está en desarrollo. A ver qué os parece. Es un Metroidvania, de supervivencia en un mundo de King Kong. El juego es Kong Survivor Instinct.
La verdad es que han tenido los bemoles de hacernos un Metroidvania. La verdad es que está muy original, ¿eh? Te hubieras esperado cualquier cosa, ¿no? Pero un Metroidvania en un mundo con King Kong, la verdad es que la premisa es muy original. Por lo menos diferente. Muy al estilo de Shadow Complex, que lamentablemente Shadow Complex sí salió físico en Play 4, pero no salió físico en Switch, sí, solo tenéis en digital, de ese estilo, pero muy guay. Dice Maes, este lo vi cuando anunciaron y algo que no me convence del todo, y eso que solo temática y ya me tiraría de cabeza. Bueno, a ver qué tal el juego. Yo le tengo esperanzas. De momento Switch parece que está en previsión. De momento saldrá en Steam, PS5 y Xbox, y a ver qué tal. Bueno, el Anima Flux, otro juego también pinta muy guay. A ver qué os parece. Uf, es una chulada este juego, pero tiene pinta de ser complicadete. Pero como juego me parece brutal el Anima Flux. Anima Flux. Y si dejan ese musicón me lo paso en una hora. Sí, está muy guapo, ¿eh? Bueno, el Astilibria Gaiden, un juego, el Astilibria, que lleva bastante tiempo en Steam y tal, ya han hecho, y no había estado nunca en Switch. Juego muy valorado por la comunidad y que ahora están trabajando en este Gaiden, este Astilibria Gaiden para Switch, Nintendo Switch, y entiendo que siendo japonés posiblemente no lo editen físico en Japón. Ojalá, tiene muy buena pinta. Ya os digo, es un juego muy bien valorado por la comunidad, ¿eh? Este Astilibria, llamado ahora Gaiden, esa versión con todas las mejoras que llega a Switch después de tantos años en PC. A ver qué tal queda. Este trailer es de hace 2 meses, ¿eh? Es un juego que lleva muchísimos años y al final llega todo a Switch, como diría alguno, ¿eh? Hostia, Astilibria. Y bueno, y el último ya del programa, que hay un pajarito que se rumoreaba que tiene la licencia pillada Limited Run Games. Veremos al final si es así o no. De este Metroidvania de la película de culto. Hay una película de Turbo Kid. Sacaron el Metroidvania en Switch. Y a ver si al final es verdad y sale físico, aunque sea por el LRG. Que tiene una pinta muy guapa. Basada en la peli de culto de Turbo Kid. Ir con una bici que mola, ¿eh? Qué chulo. Ojalá, ¿eh? ¿Este qué os parece? Este es una gozada. Ojalá llegue. Turbo Kid.
Qué chulo, ¿verdad? Interesante, muy guapo. Y las mecánicas de la bici... A ver, tiene pinta de que llegará. En principio los rumores eran bastante buenos. A ver qué tal. Turbo Kit. Y ahora aquí el juego que nos ha pineado Eva. De un juego español que estaba en la Indie Dev y que tiene también pintas de que llegue físico. Voy a ponerlo por aquí. Y que además Eva los conoció en la Guadalini de un catete. A ver qué os parece. Esto es primicia de Eva. Juego español. Hola Macarra, guapetón. Y que ya ha llegado el Kickstarter y se confirma la salida en Switch. A ver si algún editor español no lo edita en físico. Es posible, ¿eh? Calidad tiene. Y aquí os deja el canalcito de Macarra. Hola, guapo. Si alguien lo quiere probar, tiene demo. Y además dice Beluga que los juegos de gatos siempre molan. Sí, tanto, ¿eh? Dios, 3 horas enganchar Chin-Chan. Bueno, si es por eso no hay problema. Te lo perdonamos, guapo. Pues tiene buena pinta, sí. Este juego es os digo el nombre. TIE Soul Link. TIE Soul Link. Juego español. Muy bueno. Y si alguien quiere, aquí tenéis el link que le ha colgado la opinión de Eva del Kickstarter, si a alguien le interesa, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el especial de hoy. El tercer volumen de juegos físicos en Switch, más el extra de futuribles que llegarán el año que viene y otros que posiblemente muchos de ellos lleguen en físico. Así que nada mal. ¿Qué os parece? Bastante bruto, ¿no? Bastante brutote el catálogo, ¿eh? Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que por desgracia nos tenemos que marchar de viaje. Me refiero por desgracia porque no emitiremos durante por lo menos mañana, viernes, sábado y domingo y lunes, que nos vamos a Hungría. Nos vamos, además tenemos allí Bodorrio, se nos casa la familia allí y hay que irse a Hungría, a Budapest. Y estaremos pues hasta el lunes, casi, lunes. Llegaremos el lunes, cansados supongo. Así que bueno, hacía tiempo que no descansábamos tanto. Así que os esperaremos el martes ya, la semana que viene. Con más cositas, novedades y tal. Y ya iremos hablando. Dice Raid de Three Fox de la comunidad de el jugador. Pues venga, no, vamos a ese buen hombre. Es de tu quinta, ¿eh? Es de mi quinta, dice. De MSX. Y está jugando al Silent Hill en PS5. Pues bueno, nos marcharemos para allá. Nos marcharemos por allá. Tiene 4 personas. Va a dar un... Está el pobre muy solito. Vamos a echarle un cable, ¿eh? Venga, de Three Fox. De... TH3. A ver si me sale. Aquí no me aparece. Puedes copiar. No me parece. ¿Seguro que está? No me deja copiarlo, Eva. A ver. Voy a copiar desde aquí porque no me aparece. Ahora con el tema de... Vale, aquí sí. Desde aquí sí que lo puedo copiar. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado hoy y os esperamos la semana que viene con más y mejor, ¿eh? Nos vamos a marchar con este buen hombre y os va a echar de menos, la verdad. Voy a estar vamos a estar 5 días sin emitir y eso es una locura. Hemos descansado como mucho 24 horas. Chao, Cookie. Así que nada, os dejamos, nos vamos con este buen hombre y un besazo enorme a todos y todas los que habéis estado por aquí y nos vemos a la vuelta. Hasta el martes. Os dejamos cosas en YouTube. YouTube va a estar a 100. YouTube se van a colgar muchas cosas. Un besazo.